Buenos días, hermanos, ¿cómo han pasado? Es un placer para mí estar en este día, esta mañana, compartir con ustedes de lo que hemos aprendido durante estos 3 años en el instituto. Espero que, además de que salgan fortalecidos por la palabra, salgan motivados a entrar y a estudiar en el instituto. Por favor, vayámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es un versículo bastante ya conocido por todos los que llevamos tiempo en el Evangelio. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo pastor o todo gran predicador en algún momento ha predicado acerca de la fe, ¿verdad? Pero yo cuando leo este versículo, yo me hice ciertos interrogantes a mi vida. ¿Qué implicaciones tenía la fe para mi vida? Este versículo, ¿cómo podía aplicarlo? Si la fe es la certeza de lo que espero, ¿por qué muchas veces no se da lo que espero en mi vida? ¿Por qué pido con total seguridad, no recibo lo que estoy esperando? Entonces, entran en mí una cantidad de interrogantes acerca de qué es la fe y qué implicaciones tiene para mi vida. Y estudiando acerca de la fe, no me quise basar solamente en el versículo de Hebreos, este gran versículo que muchos ya conocemos. Me encontré a grandes rasgos muchas implicaciones que tiene la fe. Pero les voy a hablar de 3 implicaciones en esta mañana. 3 implicaciones que tiene la fe. Y el título del mensaje, para los que, como decía nuestro pastor Luis Sánchez, tienen la buena costumbre de tomar notas, se llama Las implicaciones de la fe. Estudiando encontré que la fe tiene 3 implicaciones, o 3 grandes implicaciones, porque tiene muchas. Este tema es bastante amplio. Pero encontré 3 implicaciones que la llevé a mi vida diaria y espero que sean edificantes para ustedes. La primera implicación es que la fe es un don, un regalo de Dios para todos los hombres. La segunda es que la fe es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la tercera es que la fe es nuestra conducta, hace parte de nuestra vida diaria. Primero, la fe es un don, un regalo de Dios para todos los hombres. Segundo, la fe es un fruto o parte del fruto del Espíritu Santo. Y tercero, la fe hace parte de nuestra vida diaria, o tiene que hacer parte de nuestra vida diaria. Entonces, entremos primero en la primera parte de la fe como don, como un regalo. ¿Cómo así que la fe es un don, un regalo para todos los hombres? No es para solo los cristianos, no, es para todos los hombres. Dice, los inconversos también creen. Las personas que no son cristianas también creen. El problema no es tener fe, no es creer. El problema es en quién plantamos nuestra fe. Yo creo que todos tenemos claro aquí en quién tenemos que plantar nuestra fe. Y la primera parte que encontramos que la fe es un regalo de Dios es que la fe, por medio de la fe, somos justificados. Pero ¿cómo así que somos justificados? ¿De qué necesitamos ser justificados? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces, podemos decir que todos merecemos la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos decir entonces que la fe, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, somos justificados. Podemos encontrarlo en Romanos 1:17. Dice la palabra en Romanos 1:17, porque en el Evangelio de Dios
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe en el sacrificio de Cristo que somos justificados, que recibimos este gran regalo de la justificación, que somos limpiados de nuestros pecados, de la más vana manera de vivir que teníamos antes de llegar a Cristo. En Gálatas 3:11 también dice que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Entonces creo que queda claro que solamente por la fe somos justificados delante de Dios creyendo en el sacrificio de Cristo. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, de la justificación por la fe. Esta justificación es una de las doctrinas básicas del Evangelio, de nuestra fe. Es una de las doctrinas básicas. Y les voy a regalar otras citas para que no se queden solamente con estas citas, para los que quieran ahondar en el tema y quieran entrar en el tema de esta justificación por la fe. Una la encontramos en Hebreos 10:38, la otra la encontramos en Habacuc 2:4 y la última la encontramos en Génesis 15:6. Aquí creo que todo está claro hasta ahora, ¿cierto? Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Eso es uno de los dones más grandes que tenemos. El regalo más grande que tenemos es el sacrificio de Cristo en la cruz y poder creer en ellos, en ese sacrificio. El segundo subpunto que tenemos de la fe es que es un regalo, es un don para recibir lo que pedimos. Pero muchas veces nosotros pedimos, pero no recibimos, ¿verdad? Muchas veces llevamos años y años pidiendo por ciertas cosas, pero no recibimos. Y es que el punto de que la fe, que es un regalo de Dios para recibir lo que pedimos, no es que debamos pedir lo que nosotros deseamos, es para pedir conforme a la voluntad de Dios. La palabra dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y pecados. En contraste a este pasaje, nos damos cuenta que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces sí recibiremos lo que pedimos. Solo cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios actúa en nuestras vidas. Hay una historia en Reyes, que es cuando el profeta Elías está enfrentándose a los profetas de Baal, y los profetas de Baal pues claman a su dios Baal y no reciben nada. Pero cuando Elías ora de esta manera. Cuando llegó la hora de ofrecer, eso está en Reyes, Primera Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Y enseguida cayó fuego del cielo. ¿Cómo oró Elías? Elías oró para que el nombre de él fuera exaltado sobre el pueblo de Israel. Solamente cuando oramos de esa manera, cuando pedimos que el nombre de Dios se exalte en nuestras vidas, es que Dios enseguida responde. Eso fue enseguida que mandó fuego del cielo. Pero, como les dije, muchas veces no recibimos porque pedimos de pronto un carro, pedimos pagar las deudas, algunos chicos piden una novia, unas chicas piden un novio, pero no lo reciben porque de pronto ella o él no es el adecuado, o de pronto Dios te tiene en ese lugar porque quiere enseñarte algo, porque si te sale de ahí y te da un buen trabajo y te da una estabilidad económica, de pronto no vas a buscar de Dios, lo vas a dejar y te vas a apartar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que todo lo que pidamos al Padre sea según su voluntad. En Juan 14,
encontramos que en Juan 14:13 encontramos que y todo lo que pidieras el Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Aquí podemos notar que el mismo Jesucristo está diciendo que lo que pidamos en su nombre Él lo hará, pero con una sola condición: para que el Padre sea glorificado. Si el Padre no es glorificado, no esperes que no te lo va a dar. Y si te lo da es como porque ya llevas mucho tiempo dando lata y créeme que no te va a ir bien. Porque cuando, pongamos un ejemplo, muchas veces nuestros hijos, a veces mi hija me dice, papi, dame pom pom pum, papi, dame pom pom pum, papi, dame pom pom pum. Y yo sé que ya no puede estar comiendo pom pom pum, ya. Pero ya llega el tiempo en que se lo doy y después está con dolor de barriga. Así también es Dios. Dios a veces no nos da algo porque sabe que nos va a hacer mal. Pero a veces nosotros llevamos tanto tiempo dándole ahí, y resulta que Dios dice, bueno, ahí te dejo. Pero esas situaciones terminan siendo bastante dolorosas y con mucho sufrimiento para nuestras vidas, ¿verdad? ¿O quién de ustedes que tiene un hijo, su hijo le dice, papi, mira, yo quiero de Navidad, en estos tiempos que estamos pidiendo regalos, tu hijo te dice, papi, un niño, supongamos de 4 años, te dice, papi, yo quiero de Navidad una navaja? ¿Quién se la va a dar, no? Ninguno de nosotros le vamos a regalar una navaja a nuestro hijo, ya. Y Dios sabe, así Dios mismo también cuando le pedimos ciertas cosas, Dios te dice, no te la voy a dar, no te la voy a dar, porque eso va a ser malo para tu vida, ya. Eso no va a glorificar mi nombre, no va a ser de edificación para ti. Así que podemos ver que la fe es un fruto, es un regalo de Dios. Pero esto también abre paso a que la fe es un fruto. Y yo quisiera que entráramos en esto de cómo que la fe es un fruto. En Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero yo quiero que definamos fruto. ¿Qué es un fruto? Un fruto dice que es la parte de la planta que se transforma en un ovario, de la flor, después de la fecundación. Contiene las semillas y se separa de la planta cuando está madura. La aceituna es un fruto del olivo. Los pinos poseen frutos con estructura que los protege la semilla. Cuando estaba estudiando esto de fruto, me encontré que viene del latín fructus o usufructo, que significa disfrute del producto, es lo que significa. O sea que un fruto es para disfrutarlo. Cuando tú siembras un palo de mango es para comer mango. Cuando siembras un palo de guayaba es para comer guayaba. Ya. Y disfrutas de ese fruto de la guayaba o del mango. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo se obtiene el fruto. ¿Cómo tenemos un fruto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para obtener el fruto? Lo primero que tenemos que hacer para obtener el fruto es saber que vamos a sembrar, ¿verdad? No voy a sembrar, la misma Biblia nos dice que ningún árbol malo da frutos buenos, ningún árbol bueno da frutos malos. Dice que no salen espinos de los abrojos, nos damos cuenta de que si queremos tener buen fruto, primero debemos saber que vamos a sembrar. En este caso creo que sembramos la fe, es lo que queremos sembrar en esta mañana. Dice, la palabra en Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar frutos malos, ni el malo dar buenos frutos. Tenemos que tener en cuenta qué queremos tener primero. ¿Dónde vamos a sembrar nuestra fe? Si la vamos a sembrar en el dinero, si la vamos a sembrar en los deseos, en los deleites de este mundo, o la vamos a sembrar en Cristo.
Segundo, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la semilla? Buscamos una buena tierra, ¿verdad? No vamos a coger una semilla y la vamos a sembrar entre pedregales, o la vamos a sembrar vamos a coger un palo de papaya y vamos a ir a la playa y lo vamos a sembrar en la playa, ¿verdad? Porque no es la arena adecuada para ese árbol. Entonces tenemos que darnos cuenta, primero, que debemos buscar buena tierra para ese fruto. Tercero, ¿qué hay que hacer con el fruto? Después de que lo sembramos, hay que cuidarlo, ¿verdad? Ninguno va a sembrar una planta y la va a dejar ahí a que crezca. Siempre tenemos el cuidado de cuidarla, de echarle agua, de echarle abono, de echarle una tierrecita buena y todas esas cosas. Así es la fe, así es nuestra vida de fe. Si nosotros queremos que nuestra vida de fe crezca, debemos cuidarla, abonarla con la oración, debemos abonarla con el estudio de la palabra. Si queremos que nuestra fe crezca en Cristo, debemos tener una buena relación con Dios, porque si no, no vamos a tener buenos frutos. La misma palabra nos enseña en el libro de Juan, dice que el que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Debemos estar siempre en Cristo, debemos estar siempre permanentes en Cristo para poder dar buen fruto. Como último, quiero hacer un paréntesis aquí. La Biblia habla de la medida de la fe, ¿cierto? Habla de la medida de la fe. Esto fue algo que me llenó mucho y me puso a preguntar por qué unos son bendecidos, por qué unos reciben lo que piden y por qué yo no lo recibo. Y entonces me llegué a preguntar que si es que yo, ¿cómo les explico? No estaba orando, no tenía la suficiente fe. Pero yo decía, Señor, yo llevo años orando, así que no creo que es por falta de oración. Yo leo la palabra, no creo que sea por falta de lectura de la palabra. Yo estoy seguro en ti porque no respondes mi oración. Pero la Biblia habla de una medida de la fe. Y a todos nos fue dada la misma medida, porque Dios no hace acepción de personas. No fue que a mí me dio una medida y al pastor le dio otra. A todos nos dio una misma medida. Y la Biblia habla de esa medida. ¿Y cuál es la medida? La Biblia nos dice en Mateo 13:31, cuando le contó la parábola del grano de mostaza. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un gran árbol, de modo que vienen las aves y anidan en él y en sus ramas. Esa es la medida de fe que Dios nos dio, una semillita, un granito de mostaza. No fue que a Luis Enrique le dieron un granito de mostaza, a la pastora Dorilde le dieron una pepa aguacate, al pastor le dieron una pepa mango. O sea, la medida es un granito de mostaza, pero debemos cultivarla, abonarla con la palabra hasta que se convierte en ese gran árbol que le da cobijo a muchas aves y a muchos animales del campo. En Lucas 17:5, encontramos que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desagárrate y ve y plántate en el mar, y él os obedecería. Este último pasaje me sorprende porque vuelve y habla del granito de mostaza, pero los apóstoles le están diciendo a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Pero cuando entramos en el instituto nos enseñaron a que tenemos que buscar el contexto de dónde viene, leer más atrás, leer más adelante, y me encontré con que
Este pasaje está cuando el Señor, ellos le preguntan, Señor, aumentanos la fe, está en Lucas 17, está entre unos capítulos que tienen que ver como con la conducta de la persona, y habla sobre perdonar a los demás, habla sobre el perdón, habla sobre la perseverancia, habla sobre el agradecimiento cuando los leprosos, los 10 leprosos llegan ante Jesús y le dice vayan y preséntense al sacerdote, y solamente uno se devolvió. Entonces habla más bien sobre el estilo de vida, sobre la conducta. ¿Qué conducta tuvieron los 10 leprosos cuando fueron sanados? Solo uno se devolvió. Habla de cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos. Dice que no solo 70 veces 7. Imagínense. Entonces habla acerca de la conducta, y me llamó la atención cómo es así que la fe es parte de mi conducta, es parte de mi vida. Y ese es el tercer punto, la fe como parte de la conducta, parte de mi vida. Ya esto es la aplicación de la fe. Y eso lo encontramos en Romanos 1, verso 8. En Romanos 1, verso 8, Pablo está saludando a la iglesia de Roma y le dice de esta manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. ¿A qué se está refiriendo Pablo en este versículo cuando dice que la fe de los romanos está siendo divulgada por todo el mundo? Porque todo el mundo está escuchando de la fe de los romanos. Y es que los romanos estaban viviendo su fe. Los romanos estaban realmente viviendo lo que Cristo les había escrito, lo que Cristo les había dicho, lo que los evangelistas habían plasmado. Nos podemos dar cuenta que Jesucristo dio una gran enseñanza en el Sermón del Monte. El evangelista Mateo se lleva 3 capítulos en el Sermón del Monte, y todo lo que habla ahí es prácticamente la vida de un cristiano, la vida de la conducta de un hijo de Dios. Habla sobre casi todas las cosas que nos pueden pasar y cómo nos debemos comportar frente a todas las situaciones que nos pasan. Incluso habla hasta sobre el divorcio. O sea, qué conducta debemos tomar acerca del divorcio también habla. Habla de muchas cosas. Así que si alguien quiere ahondar acerca de la conducta, le regalo esos capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Es la conducta de un cristiano. Nos podemos dar cuenta que la fe, los romanos estaban viviendo esa vida de fe. ¿Cómo estás viviendo tu vida de fe? ¿Cómo la estoy viviendo yo? Yo recuerdo que una vez, cuando me aparté del Evangelio, estaba en una fiesta con unos amigos. Yo creo que esa historia la conté aquí ya. Y un amigo que no es cristiano, que incluso estuvo sumido en las drogas, y mejor dicho, era un muchacho que no todo el mundo quiere estar al lado de él, pero era un amigo de la infancia con el cual me había criado. Y estando ahí en la fiesta, tomando una cerveza con ellos, él me dice lo siguiente: Lucho, usted me decepcionó. Y yo me eché a reír, me dije como que así, como que lo decepcioné. Y uno se queda como que, este manqué, este incircunciso que viene aquí a decirme que lo decepcioné. ¿Cómo así que lo decepcioné? Yo dije, pero ¿en qué te decepcioné? No, porque te apartaste del Evangelio. Eso, bueno, yo seguí en mi fiesta, pero después seguí retomando en la noche. Tú sabes, cuando uno ya se va a acostar, vienen los pensamientos a la vida de uno, y empecé yo a pensar cómo así que lo decepcioné, porque me aparté del Evangelio. Y me di cuenta que todo el mundo nos está observando. Todo el mundo está observando cuál es mi conducta y cuál es mi comportamiento. Un amigo mío que estaba sumido en drogas, que incluso robaba y todo, él estaba pendiente a lo que yo estaba haciendo, y quizás estuvo a punto de convertirse con
un buen testimonio que tenía y me aparté y ya no se convirtió a Cristo. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo la estás viviendo en estos días? Ahondando en esto de la fe, encontré un hombre bastante estudiado en lenguas muertas, es colombiano, se llama Yatensi Bonilla. Este hombre habla acerca de los estados de la fe, y esto tiene que ver con la conducta, de cómo hacemos crecer nuestra fe también como fruto. Habla de 3 estados de la fe, de cómo la Biblia en el griego habla de la fe. Y el primer estado de la fe, la primera fase de la fe, él le llama el oida. ¿Qué es el oida? El oida es cuando escuchamos la palabra por primera vez. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ese es el oída. Ya conociste la palabra de Dios. Ya conociste, ya alguien te habló. Y él hizo una representación que me encantó mucho. Lo hizo con un vaso de agua, así como el que ven aquí. Dijo, cuando tú escuchas la palabra de Dios, es como decir, ¿qué es esto? Un vaso de agua. Todos sabemos que es un vaso de agua. Pero si te quedas ahí en saber que es un vaso de agua, y luego dice que la fe entra en otro estado que se llama ginosco, que es el conocimiento, significa conocimiento, conocer de Dios. Y es cuando él dice, bueno, ya escuché de la palabra, esto es un vaso de agua, pero quiero conocer a Dios. Y entonces empiezas a decir, bueno, esto es a un vaso de agua, efectivamente, H2O, 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno, es transparente en un vaso de vidrio. Ya empiezas a conocer de Dios, entras en la profundidad de la palabra. Pero si te quedas ahí solamente en ese estado, tampoco vas a conocer el pistis de Dios, que es la fe como tal. Entonces ya te dice que es el pistis. Tienes el oída, conoce que es un vaso de agua, tienes el ginosco, que es el conocimiento de cómo está formado por 2 moléculas de hidrógeno o 1 molécula de oxígeno, pero el pistis es ya la relación misma con Dios, cuando ya eso hace parte de tu vida, cuando lo tomas y esa agua te alimenta, te llena de minerales que te sostienen. Es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Ese es el pistis de Dios. Yo creo que pocos estarán ahí en el pistis, yo creo que no estoy ahí en el pistis de Dios. Estoy apenas en el ginosco de Dios, entrando en el instituto y conociendo de Él. Pero mi anhelo es poder llegar a ese pistis de Dios. Amén. ¿En qué estado de la fe te encuentras tú? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿En qué estado de la fe te encuentras tú? Ahora bien, el pasaje de Hebreos, por favor, en Hebreos 11:1, nos habla de que es pues la fe, la convicción de lo que no se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quisiera saber qué es eso de certeza. Certeza se define como seguridad. Pero hay una versión que me encantó, que es la versión de la nueva versión del lenguaje actual, que dice, la fe es la confianza de que sucederá lo que esperamos. Él nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Aquí reemplazan la certeza por
la confianza, que estemos confiados, totalmente seguros. Hay una versión que dice que es la garantía. Cuando tenemos la garantía de algo, la seguridad de algo, pues nos podemos acostar en la cama y alzar los pies, porque ya estamos seguros de que vamos a recibir eso que esperamos. Y en medio de eso, ¿cómo así que la fe es la confianza? Escuché una historia una vez de una muchacha donde estuve predicando y la muchacha me dijo, resulta y pasa, una vez hubo una sequía en un pueblo, una sequía como de 3 años, y resulta y pasa que había una iglesia ahí y empezaron a clamar, Dios mío, manda agua, manda lluvia, pero no sucedía nada. Y entonces llamaron a varios predicadores a que fueran al pueblo a orar, y se reunieron en la plaza a orar todos para que mandara lluvia. Pero resulta y pasa que solamente un niño de escasos 12 años llevó paraguas. El resto no llevó paraguas. Solamente el niño creyó que iba a llover. Esa es la fe. Cuando creemos y esperamos en lo que Dios va a hacer, pero también actuamos porque sabemos y tenemos la confianza de que el que lo prometió es fiel. Amén. Ahora yo quiero que pienses ahí en todas estas cosas. ¿Por qué no recibes lo que has pedido si estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo estás viviendo tu fe? Si las estás abonando con la palabra, si la estás haciendo crecer con la oración. ¿Cómo está tu relación delante de Dios? Por último, quiero leerte un pasaje que está en Hebreos 12, en el capítulo que sigue. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es que todo esto que te he dicho, como lo quieras llamar, toda esta cháchara que te he dicho, todo lo que te he hablado, no es nada si no tienes los ojos puestos en Jesús. Todo lo que tú quieras hacer, la oración, la lectura de la Biblia, si no tienes los ojos puestos en Jesús, no es nada. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás y medites un momento de cómo está tu vida delante de Dios. Y si no eres cristiano, si no tienes esta vida de fe, yo quiero que también inclines tu rostro si quieres hacer parte de la fe de Cristo. Inclina tu rostro un momento y ora a Dios y piensa, Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias te damos porque por ella somos justificados por medio de la fe en tu Hijo amado. Te pido, Señor, que si hay personas aquí, Señor, que no conocen tu palabra, que no conocen de ti, seas tú, Señor, tomando sus corazones en este momento. Solo tú puedes convencer sus corazones de justicia, de pecado y de juicio. Si estás aquí y nunca has recibido a Cristo, te invito a que hagas una pequeña oración entregándole tu corazón a Jesucristo. Que puedas decirle, Dios, perdóname mis pecados, yo quiero vivir una vida de fe, de esperanza en ti, esperando en Cristo. Que puedas decirle gracias por ese sacrificio. Ahora entiendo realmente que necesito ser justificado, Señor. Creo en ese sacrificio, pero creo también en tu resurrección y que un día vendrás, Señor. Gracias te doy, Señor. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por todo lo que estamos aquí, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que están pidiendo, Señor, porque una enfermedad, porque tienen un familiar enfermo. Te pido que seas tú sanando conforme a tu voluntad, Señor. Que seas respondiendo las peticiones de mis hermanos, Señor. Sé tú llenando a tu pueblo, Señor. Sé tú construyendo. A mí me impactó que nuestro hermano Pacho habló también sobre la fe. No teníamos, él iba a hacer una prédica y yo otra.
pero también me impactó que él habló sobre la fe. Sé tú edificando, Señor. Si tú no edificas, en vano edificamos nosotros, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén.